Bueno, pido disculpas por la interrupción. Continuemos. Bueno, recordemos que esto es el selector. Ahora vamos a explicar un poco lo que es el compensador de línea. El compensador de línea es importante en este proceso y es lo siguiente, hace lo siguiente. Nosotros tenemos, fíjense, nosotros tenemos asegurado, por ejemplo, que en este cursor que está acá, por ejemplo, haya siempre 240 volts. Acá, por ejemplo, siempre 220 volts. Y así, en cada uno, ¿no? Acá 50 volts, por poner como valor, esto es 0 volts, ¿no? Acá 140 volts, y así, ¿no? Y acá 180 volts. Por dar cualquier valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Para qué sirve el compensador de línea? Si yo sigo estrictamente a como está acá, yo los 220 volts no los voy a tener. En la normalidad, o sea, mientras el equipo funciona bien, mejor dicho, que la alta tensión sea, la tensión sea 220 volts, los 220 volts, ¿dónde los voy a tener? Entre este punto y... más arriba. Y este otro. O sea, cuando la compañía eléctrica me esté suministrando siempre los 220 volts, siempre, que sean constantes, bueno, yo me aseguro que con el cursor acá siempre tengo 220 volts. Eso es lo que me tengo que asegurar. ¿Por qué? Porque eso me asegura que si yo tengo 220 volts acá, después en la relación de transformación del transformador de alta tensión, siempre a la salida tenga un determinado valor de kilovoltaje correcto. Que no sea ni más ni menos. ¿Sí? Porque estos 220 volts pueden estar representando, si justo acá está el selector de kilovoltaje, puede estar representando a la salida de la alta tensión justo 100 kilovolts. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si estos 220 volts equivalen a los 100 kilovolts, a la salida del tubo, a la salida del transformador, yo estoy seguro de que le estoy dando 100 kilovolts al tubo cuando hago una placa. Ahora, ¿qué pasa en verano? ¿O qué pasa cuando hay un desperfecto eléctrico en la compañía? Yo acá no recibo 220 volts porque se conectaron, y esto les digo de problemas prácticos reales que ha ocurrido en clínicas. Ya no reciben, por el gran consumo eléctrico, las tensiones se bajan y pueden bajar, por ejemplo, normal, pueden bajar a 190 volts en determinadas horas del día. ¿Qué pasa? Yo acá ya no tengo más 220 volts. Acá voy a tener 190 volts. Y si yo tengo 190 volts acá, el primario del transformador se va a recibir esos 190 en vez de 290, en vez de 220. Entonces acá no va a haber más 100 kV a la salida del transformador de tensión. Va a haber, por ejemplo, 90 kV. Va a haber un porcentaje menor, por ejemplo un 10% menor. ¿Qué va a pasar? Yo voy a hacer una placa convencido de que estoy haciendo la placa con 100 kV, porque así me lo exige la técnica, y yo en realidad estoy administrando 90. Tengo que volver a hacer la placa porque la placa no salió bien. Entonces, el compensador de línea cumple una función muy importante. ¿Cuál es la función que cumple? Justamente evitar este problema. ¿De baja tensión o de sobretensión? Con la sobretensión pasa igual. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo soluciona? Automáticamente, yo lo que tengo que conseguir que es que acá no estén los 190 volts, sino que acá vuelva a haber 220. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Supóngase que esto era 180, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Yo tengo que
con este cursor que está acá, esto se hace en forma automática, lo hace un sistema automático, pero tranquilamente lo podría hacer yo manual. Debo bajar, ya que ahora tengo 190 volts, a la espira que corresponde del autotransformador, donde normalmente se suministran 190 volts. Ve que acá 180, ¿no? Acá 180. Entonces acá va a ser donde normalmente hay 190 volts. ¿Eso qué me asegura? Que acá arriba, en esta otra espira, donde normalmente hay 220, va a volver a haber 220. ¿Pero por qué? Porque yo bajé este cursor hasta poner los 190 volts en los lugares donde normalmente van los 190 volts. Entonces me asegura acá volver a tener 220 volts en el selector de kilovoltaje correspondiente. Y esto vuelve a ser 100 kilovolts. Caso contrario, que haya una sobrecorriente, una sobretensión, perdón, es exactamente lo mismo. Nada más que en vez de bajar, tengo que subir. O sea, supóngase que yo recibo 240 volts por algún problema. Me tengo que ir con este cursor a la espira del autotransformador que normalmente tiene 240 volts. Entonces ya eso me asegura que todo el resto de la escala quedó bien. Y así, con esa forma, los selectores de kilovoltaje funcionan correctamente, entregando las tensiones al primario de trafo de alta en forma correcta. Y eso es sintéticamente cómo se desarrolla esta parte, ¿no? Bueno, esta es esta primera parte y aquí queda.